Preparemos nuestro corazón, hermanos, para alabar al Señor, ahora recibiendo su palabra. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 103. Y manténganla así, abierta, hermanos. Estamos con la serie de predicaciones, Yo soy el que soy, y hemos predicado algunas verdades acerca de el Señor, de su nombre glorioso, Yo soy el que soy. Hoy, hermanos, vamos a presentar y a hablar acerca de algunas verdades acerca de el yo soy el que soy, de nuestro Dios. Uno de los propósitos, hermanos, de esta serie es que nosotros podamos, de alguna manera, hermanos, ser asombrados por la revelación de la palabra de Dios en conexión con la persona de nuestro Dios. ¿Sí? La idea es que nos asombremos del Dios maravilloso que tenemos, el Dios grandioso que tenemos. Porque a veces como que minimizamos al Señor y no debe ser así. Tenemos un Dios inmensamente grande, maravilloso, etcétera, etcétera. Y hermanos, nomás que no lo podemos ver, pero si lo miraríamos, si tuviéramos esa capacidad y esa oportunidad, esa bendición, hermanos, sería algo impresionante. Pero no podemos verlos. Porque ciertamente, como dice la Escritura, ver al Señor, al Padre Celestial, pues moriríamos. Así es que vamos a hablar de algunas verdades acerca de el Señor. Permítanme orar. Padre Santo, oh Señor, alabado seas hoy y siempre. Por la eternidad sean cantadas alabanzas a ti. Y todo el reconocimiento, Señor, que nadie te los quite, son tuyas. Aquí estamos ahora, Señor, en este momento, pidiendo tu favor para que nos bendigas con tu palabra. Santo Espíritu, bendícenos a cada uno según los propósitos que tienes en particular. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Decimos amén. Versículo 1 al 6, hermanos. Voy a usar la 960. Ahí dice que es un salmo de David. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Palabra de Dios. Algunos dicen, hermanos, que este salmo lo escribió David y la mayoría coincide en ellos. Y nos dice que este salmo fue escrito cuando ya David estaba avanzado en edad. Ya era de la tercera edad. Un tiempo, sin duda, hermanos, en que el rey David había experimentado con Dios, ¿verdad?, infinidad de situaciones adversas y no adversas. David había caminado con Dios muchos, pero muchos años. Y Dios había obrado en él impresionantemente, librándolo de la muerte cuando en su tiempo de juventud estaba como un gran guerrero, ¿recuerdan?
Inclusive Dios llegó a decirle que era muy sanguinario porque mató en la guerra a millares de personas. Y Dios lo libró de infinidad de situaciones diversas, y Dios lo bendijo con situaciones pues muy buenas, situaciones de paz, experiencias formidables. Este salmo, hermanos, entre otras cosas, hablan de el agradecimiento y la alabanza que debe haber, hermanos, de cada ser humano, pero en realidad se enfoca más en el pueblo de Dios, aquel pueblo que le conoce y que valora, ¿sí?, todos los beneficios que Dios ha tenido para con él. Este salmo invita a la verdadera adoración. Pero también encontramos ahí algunos versículos que nos dan a conocer el carácter de Dios. Y recordemos que estamos hablando acerca de el nombre de Dios, el carácter de Dios y todo lo que está implicado en él. Tenemos un Dios fabuloso, hermanos, un Dios misericordioso. Versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David, hermanos, habla para sí mismo, y él mismo se estimula para alabar y bendecir al Dios Todopoderoso. Él mismo. Así es que cuando usted hable para sí mismo, no piense que es una locura, o que lo escuche alguien por ahí y ya estás hablando solo. No pensemos que está loco. Bueno, en algunos casos puede ser que sí, pero en este contexto, hermanos, cuando estamos hablando al Señor, pues es otra cosa, ¿verdad? Amén. Aquí el salmista David está hablando para su ser interior y para todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y se está diciendo a sí mismo: alma mía, todo lo que soy, bendice al Señor y bendice su santo nombre. Una de las cosas que encontramos a lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios es lo que está implicado en su santo nombre. ¿Recuerdan? En el tiempo de la conquista escuchaban hablar acerca de Yahweh o de Jehová los demás pueblos enemigos del pueblo de Dios, y la gente se estremecía de miedo. El gran nombre. Dios se hizo un gran nombre por todos los maravillosos eventos que giraron en torno a sacar al pueblo de la esclavitud, a la liberación de su pueblo, y tantas cosas que sucedieron en el desierto. ¿Recuerdan? Su gran nombre, hermanos, se hizo famoso. Aún en esos 40 años que anduvieron por el desierto, ¿verdad? ¿Cuántas maravillas hizo el Señor? ¿Podemos imaginar, hermanos? Imagínense 40 años por el desierto y Dios en una nube dándoles sombra. Y en la noche una columna de fuego para darles luz. Y dándoles pan del cielo en el desierto. Y cuando ya les aburrió el maná, ¿recuerdan? Pidieron carne asada, como los mexicanos, ¿verdad? Y Dios les dio carne. Y Dios les dio agua de la roca. Imagínese usted, hermano, qué asombroso es pensar que 2 millones de personas aproximadamente van por el desierto y se termina el agua. 2 millones de personas, más todos los camellos y todo el ganado que llevaban, hermanos. Imagínese usted cuánta agua necesitaban. Y se terminó. Y Dios le dice a Moisés: ve a esa roca y háblale a la roca. ¿Recuerdan? Hermanos, de esa roca salió un río. ¿No es asombroso nuestro Dios? ¿No es maravilloso? ¿No es poderoso? Su santo nombre tuvo relevancia y sigue teniendo relevancia. ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza al Señor por su santo nombre? Y aquí el salmista
está hablando consigo mismo. Que todo mi ser, dice la Nueva Traducción Viviente, alabe, glorifique al Dios Todopoderoso. Espíritu, alma y cuerpo glorifique, adore, porque la idea es ¿cómo decirlo? Un espacio, una actitud, una acción de adoración. Y no solo un día, sino todos los días, a cada momento que podamos recordar todas las bendiciones que Dios ha dado a nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Una verdad importante que encontramos es que Dios es quien debe ser alabado. Una de las cosas que encontramos allí que tiene relevancia es que Dios es el único que debe recibir la adoración por parte de sus criaturas. Cada persona debe vivir para ello, para adorar al Señor. ¿Acaso no encontramos en la Escritura, por ejemplo, Efesios capítulo 1, donde Pablo dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia? Amén. Y no nosotros los que hemos creído, sino todo ser humano fue creado para que le diera gloria y alabanza, para que todo ser humano le adorara. Si le adoran los cielos y las estrellas, el sol, si le adoran los pájaros, los árboles, cuando Dios sopla los árboles bailan, danzan de júbilo, y los pájaros trinan cuando viene la aurora. Usted no, hermana. La aurora, ¿verdad? Y se alegran en su Señor. Y algunos dicen que hasta le dan gracias al Señor. No conocemos el lenguaje de los pájaros, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que las cosas inanimadas le dan gloria a Dios. El cielo, las estrellas. Cuánto más las cosas animadas. Él es bendito. Él debe ser alabado. ¿Cómo puede una persona alabar a Dios siempre? Versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, noten, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo puede alabar una persona a Dios siempre, no olvidando sus beneficios? Amén. No olvides, alma mía, ninguno de los beneficios del Señor. Hermanos, Dios es bueno. Siempre. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él da sustento a toda su creación. Aún a los animales del campo, Él los sustenta. Él sustenta al hombre más vil, pecador, al hombre más malo, tanto al hombre, entre comillas, más bueno. Aunque la palabra de Dios dice que no hay ninguno que sea bueno. Pero Dios sustenta, Dios es bueno porque da su sol para todos y la lluvia para todos y el sustento para todos. ¿No es bueno nuestro Dios? Una de las cosas que lleva a las personas a adorar a Dios es no olvidarse de los beneficios que recibe cada momento de el Señor. Dios es bueno, hermanos. Es maravillosamente bueno. David fue un hombre que experimentó en gran medida los beneficios de Dios. Fue un hombre consciente de que cada respiro, hermanos, es una bendición de Dios. ¿Usted lo puede creer? ¿Cuántos se enfermaron de COVID y batallaron con la respiración? Oiga, ¿qué batalla para respirar, hermanos? ¿Cuántos perdieron el gusto en el COVID? Oiga, comía y parecía cartón lo que comía. Y cuando ya volvió el sabor después de meses, hermano, que me servía frijolitos mi mujer y huevo, que era una delicia, hermano.
Cada respiro es un beneficio de Dios. Ya cuando pudimos llenar los pulmones, hermanos, todas esas cosas son beneficios del Señor. Cada respiro, hermanos, es porque Dios es bueno, es por la gracia de Dios. Cada bocado que saboreamos es por la gracia de Dios. Cada día que nos levantamos, hermanos, es por la gracia de Dios. Y a veces nosotros minimizamos todos esos beneficios y todas esas obras maravillosas que Dios hace, y entonces se limita nuestra acción de adoración a Dios. Por eso el salmista dice: alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios. Porque el ser humano es pronto para olvidar los beneficios de Dios. ¿Sí? Estamos enfermos, graves, venimos al Señor y decimos: Señor, me estoy muriendo, ayúdame. Hermanos, hagan oración, cadena de oración, ayuno, y el Señor lo levanta y gloria a Dios. Y después de un tiempo, ¿dónde está aquel que adoraba a Dios? Somos muy prontos para olvidarnos de los beneficios de Dios. Necesito un trabajo, hermanos, oren por mí, y la gente viene, oramos, y Dios en su misericordia le da un trabajo y ya no vino a las reuniones, ya no está en el Señor, se le olvidó los beneficios, hermano. Porque cuando valoramos los beneficios y los beneficios de Dios están presentes, hermanos, somos agradecidos, estamos aquí sirviendo al Señor, buscando agradarle al Señor en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? No olvides ninguno de sus beneficios, hermanos. David fue un hombre que experimentó los beneficios de Dios en muchos acontecimientos que le acontecieron, valga la redundancia. En muchas ocasiones Dios lo libró de la muerte, Dios lo libró de la cárcel, Dios lo libró de los enemigos, de la enfermedad, etcétera, etcétera. Y como rey, hermanos, pues imagínese usted, vivió en la plenitud, en la abundancia. Si es que Dios lo bendijo impresionantemente. A veces, hermanos, nosotros no somos conscientes de todos los beneficios que Dios nos da. Damos por hecho de que merecemos eso que Dios nos da, e inclusive más. Pero la realidad es que, hermanos, no merecemos el favor de Dios. A ver, no lo merecemos. Aún así, Dios es bueno. Aquel que diga yo me merezco esto está equivocado. Error, es un engaño. Porque lo único que merece el ser humano pecador no redimido es la condenación, la ira de Dios, el infierno. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos bendice a todos. No olvidemos, hermanos, los beneficios del Señor. No los minimicemos, ¿sí? Porque eso es grave. Eso limita nuestra acción de adoración a Dios. Por eso es que no agradecemos. A veces ni por el alimento, el agua que tomamos y tantas cosas que el Señor nos da. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí la palabra iniquidad tiene que ver con perversidad moral. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No solo nos da de comer, no solo nos da su sol, la lluvia, su favor. No, hermanos, Él también perdona nuestros pecados. Él perdonó el pecado, las transgresiones de David. En muchas ocasiones David la regó. El gran hombre de Dios se equivocó en muchas ocasiones. Vamos a primera de Samuel, hermanos, rápidamente. Quizás este pasaje no lo recuerden mucho. Primero de Samuel,
nos va a presentar la evidencia de lo que estoy mencionando, hermanos. Primero de Samuel, el capítulo 27. Vamos a ver los versículos 9. Ahí está en segundo de Samuel. Primero de Samuel 27, el versículo 9. Noten, ahí David está entre los filisteos. Recuerden que los filisteos era un pueblo enemigo de Dios. El versículo 9 dice, y asolaba David el país. Noten, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev de Judá y en el Negev de Jerramel, o en el Negev de los ceneos, etc. Hermanos, esta palabra nos ubica en un tiempo donde David, hermanos, se fue con los enemigos. Le dio lugar un rey enemigo, ¿sí? Porque David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, ¿recuerdan? Y se fue con los enemigos y aquel la regó, se desbocinó todo. Andaba saqueando aldeas y pueblos y andaba fuera de la ley, el gran David. Y Dios perdonó todo. Dios perdonó todas esas transgresiones. En una ocasión pasada hablábamos de David y Betsabé, ¿recuerdan? Y Dios perdonó su pecado, aunque tuvo consecuencias negativas, pero Dios perdonó todas las transgresiones de David. Recordemos que David está ya viejo. ¿Sí? La palabra de Dios dice que cuando ya era viejo tenía mucho frío, ¿sí? Y le arrimaron ahí a una doncella jovencita que lo calentara. Bueno, pero no es el punto. El punto es que habla aquí como un hombre ya experimentado, un hombre que ha tenido experiencias con Dios y que ya está calmado, ya no es el joven impetuoso, es el hombre ya maduro, viejo, que está meditando, razonando en todo su caminar con el Dios Todopoderoso. Amén. Y recuerda las iniquidades. El Salmo 32, hermanos, habla de la experiencia de David en cuanto a ser perdonado. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto y perdonado sus iniquidades. Y David sintió el perdón de Dios. Es maravilloso, hermanos. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es también perdonador. ¿Por qué no le damos un aplauso de alabanza al Señor? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El versículo 10 al 13 nos habla del mismo contexto. Nos habla de la magnitud del perdón de Dios. Noten, versículo 10 al 13, ahí en el Salmo 103, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, hermano. Se acuerda de que somos polvo. Como la hierba, ¿verdad? Que florece en el campo, en la mañana está bonita, hermosa, y a la tarde se seca, es cortada y a veces incinerada. Así es la vida del hombre. Y él se acuerda y dice, simples mortales necesitan mi favor, necesitan mi perdón, mortales pecadores. Y el Señor otorga el perdón. Gloria a su nombre.
Si no hubiera el perdón de Dios, ¿qué pasaría, hermanos? Si el hombre, en este caso David, no hubiera sido perdonado por Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué le hubiera pasado a David? Seguramente su vida hubiera terminado antes. Seguramente hubiera sufrido más. Seguramente hubiera estado desesperado, angustiado infinidad de veces. Seguramente le hubiera acontecido tantas cosas negativas, porque el pecado nos lleva a ello, ¿sí? El pecado nos lleva a los temores, el pecado nos lleva a la desesperación, el pecado nos lleva a hacer tantas barbaridades. Pero Dios perdonó el pecado de David. ¿Qué pasaría, hermanos, si Dios no nos perdonara a nosotros? Muchos de los que estamos aquí ya no estuviéramos en este mundo. Yo lo creo. Muchos de los que estamos aquí quizás tuviéramos, ¿qué diremos? Pues muchos problemas morales, espirituales, sociales, quizás económicos, no sabemos. Puedo pensar yo en la vida antigua que llevaba y a veces platicamos Santa y yo y decimos, si no hubiéramos sido alcanzados por el Señor, ¿quién sabe cómo anduviera yo? ¿Quién sabe cómo anduviera Freddy, por ejemplo, músico también? Allá en el mundo, hermanos, es una locura. ¿Quién sabe? Pero Dios nos perdonó. Y aquí estamos, por la gracia de Dios, sirviéndole con todo el corazón. Dios es misericordioso, hermanos. Merecemos la ira de Dios, la muerte, el infierno, mas Dios nos da misericordia y gracia. El versículo 3, la segunda parte dice, el que sana todas tus dolencias. El pecado enferma, el pecado lleva a la muerte, a la condenación. El perdón quebranta el poder del pecado. El perdón da sanidad. Perdón y sanidad están vinculados, porque el pecado, hermanos, nos enferma, nos mata. El pecado nos mete en problemas con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con nuestro Creador. El pecado, hermanos, nos lleva a llegar a situaciones deplorables impresionantemente. ¿Ha visto usted un alcohólico tirado en la calle, sin comer, sin bañarse un mes? Es impresionante cómo el pecado, hermanos, puede llevar a un ser humano a esa condición. Y todo viene de ahí, del pecado. Pero que cuando el pecado es perdonado y la persona que ha sido perdonada valora el perdón, lo recibe y entonces comienza la regeneración en él. Todo cambia. Amén. Santiago 5:15 nos habla de esa unidad que hay del pecado y la sanidad. ¿Sí? Orad unos por otros para que seáis sanados. Si alguno estuviera enfermo, llamad a los ancianos de la iglesia, ungirle con aceite. ¿Y la oración de fe? ¿Qué? Y si hubiera cometido pecados, noten los pecados, el perdón y la enfermedad, ahí en ese contexto. Maravilloso Dios tenemos, porque Él no solo es bueno, es misericordioso y es perdonador. Él derrama su gracia sobre todos aquellos que le temen. Y hermanos, yo creo que los que estamos aquí le tememos. Amén. Si es que gloria al Señor. Dios nos ha perdonado, hermanos, en Cristo. Si David sintió el perdón en aquel tiempo, cuando Cristo no se había revelado en carne, ahora nosotros tenemos el perdón porque Cristo ha muerto en la cruz y ha resucitado y vive por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. Dios libró a David de muchos peligros fatales.
Vamos a primero de Samuel, el capítulo 22. Bueno, hay mucho que decir. Primero de Samuel 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, no lo voy a leer todo, pero nada más les menciono el contexto, porque de ahí del capítulo 22 y varios capítulos adelante, hermanos, nos narra la historia de la persecución que David tuvo del rey Saúl, del primer rey de Israel. ¿Sí? Y si podemos imaginar, hermanos, ahí después lo lee usted en su casa, todas las dificultades que tuvo David porque Saúl lo estaba persiguiendo, hermanos, podemos entender ahora cuando escribe el Salmo 103 que el Señor lo rescató de la muerte prácticamente. Amén. ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad Saúl de matar a David y Dios lo libró? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Y cuántas veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él tuvo temor de Dios? Y dijo, no tocaré al ungido del Señor. Aún así, cuando te está persiguiendo, decían sus soldados, ¿verdad? Aquí está, Dios te lo ha entregado, mátalo. Y David decía, no voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor. Impresionante. ¿Quién haría eso, hermano? Yo creo que la mayoría agarrábamos una piedra, dijo que lo agarraríamos a piedradas, ¿verdad? Pero no, Dios lo libró, hermanos. Impresionantemente. Lo libró de muchas maneras, lo libró de la muerte y lo libró de tantas cosas que pudo haber sufrido. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos ha librado de la muerte? O sea, yo creo que nadie de los que estamos aquí podemos negar esa verdad, esa realidad. Yo recuerdo, hermanos, hace como unos 85 años atrás, mi papá nos llevó a trabajar desde chiquillos, éramos como los hebreos, ladrilleros, hermanos, hacíamos ladrillos. 6 años ya andaba trabajando. Y recuerdo que me fui a una pila de agua sucia. Y la pila estaba por lo menos unos 2 metros de profundidad y abajo había mucho fango, mucho lodo. Yo iba a agarrar agua y nada más me acuerdo que me fui hacia adentro y cuando volví en sí estaba afuera. ¿Cómo le hice para salir? No sé. Yo pienso que el Señor nos libró. ¿Saben ustedes que los ángeles de Dios ministran a los santos y son ministros del Señor para cuidar a su creación? ¿Alguno de ustedes ha sido testigo de un ángel que lo libró de la muerte? Porque a veces los ángeles se presentan como personas, impresionantemente. Bueno, Él es el que rescata de la tumba, del hoyo, tu vida. ¿Cuántas veces, hermanos, a lo largo de los años que Dios nos ha dado, nos ha librado de la muerte? A veces ni nos damos cuenta, pero son muchas veces. Amén. Si es que, ¿qué Dios tenemos, hermanos? Dios es bueno, es misericordioso, es perdonador. Dios, hermanos, nos libra del hoyo, ¿sí? Nos libra de la muerte infinidad de veces, aunque al final morimos, pero el Señor nos guarda, ¿sí? En todos los años que nos permite vivir aquí en esta tierra. Al igual que David, nosotros estamos en el mismo plano, hermanos. Es Dios quien nos rescata siempre. El que rescata del hoyo nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Versículo 4, la segunda parte dice también, el que te corona de favores y misericordias. Es por demás decir, hermanos, pero vale la pena.
el Señor libró a David, pero también lo colmó de favores y misericordias. Él tuvo hambre en varias ocasiones. Primero de Samuel, capítulo 25, narra la historia de Abigail, ¿recuerdan? Que estaban huyendo y tuvo hambre David y todo su ejército. Era un ejército como de 500 personas. Imagínense en el desierto sin nada que comer. Ya en ese momento que David envía a Nabal, una persona que vivía en el desierto y que tenía recursos, los envía, ya se miraban unos a otros con ganas de morderse las orejas y saciar su hambre. Y entonces David envía mensajeros a Nabal, esposo de Abigail. Y cuando llegan los mensajeros, venimos en el nombre de David, y aquel los trató mal, Nabal. Digo, ¿quién es David? ¿Verdad? Muchos reyes andan por ahí huyendo de sus señores. ¿Quién es David? No les doy nada. Y también los humillaron. Total, regresaron con David, dijeron, no nos quiso dar nada. Y David dijo, vamos por ellos. Ahorita los vamos a barrer. Pero la esposa de Nabal escuchó todo el asunto. Y como dice la escritura, era una mujer sabia, prudente, preparó, hermanos, mucha comida, sí, fruta, verdura, carne asada, queso manchego, queso de ese otro, el que, Pamela, sí, ya cuando estamos ya medio gastadones el Pamela, panela, porque el otro nos hace daño. Bueno, ya. Iba cargada de comida y de cosas, de bebidas, y David iba con su ejército a arremeter contra Nabal y su familia. Y ustedes conocen la historia. Se encontró Abigail a David y se humilló ante el rey David, y entonces David dijo, ok, no lo voy a matar, está bien, no hay problema. Pero resulta que Dios lo mató a Nabal. Aunque David no puso su mano contra él, la escritura dice que Nabal murió. Dios le quitó, ahí literal, dice en la 960, Dios le quitó la vida. Porque era un hombre tremendo, Nabal. Y Dios lo libró, otra vez el punto. Dios libró a David de muchas cosas impresionantemente, hermanos. Y lo coronó de favores y misericordias. Amén. Después que muere Nabal, David manda por Abigail y Abigail se convierte en su esposa. ¿Cómo dicen? Pues le fue bien, ¿verdad, Abigail? Y a David también, era una mujer, dicen que era una mujer muy sabia, prudente y también guapa, decía. Bueno, dice ahí que era de buen parecer. Versículo 5. Ya vamos cerrando, hermanos. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto se refiere a cosas buenas que renuevan la vida como el águila, hermanos, a cada uno de nosotros. El rey David lo experimentó. En muchas ocasiones, hermanos, David se enfermó, ¿sí? Él llegó a decir en algunos de los salmos que se envejecieron mis huesos. Esa expresión da a conocer que David se enfermó muchas veces y Dios lo renovó. Así como el águila. Ustedes saben que el águila puede vivir entre 90 a 100 años y que a la mitad de ese tiempo, hermanos, el águila se renueva. ¿Sí saben eso, verdad? El águila busca ya cuando requiere renovarse. Busca un lugar donde pueda estar algunas semanas allí sin que vaya algún animal a comérselo, ¿verdad? Porque queda indefenso en su renovación y empieza a quitarse el pico, empieza a quitarse ¿cómo se llaman? Las garras, y después de un tiempo comienzan a salir otra vez. Y nuevamente el plumaje sale otra vez. El águila se renueva. Y la palabra de Dios dice, David aquí,
Él sacia de bien tu boca, Él te da lo que necesitas, de modo que te rejuvenezcas. Isaías 42 dice: los muchachos corren y se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así David, hermanos, él conocía eso. Ustedes saben que a veces hay enfermedades que llegan a la vida del ser humano y se avejentan, ¿verdad? La otra vez que me operaron, fueron si acaso 10 días, que estaba con dolor intenso y todo eso, hermano, me adelgacé, perdí como 50 gramos. ¿Sí? Cuando fueron a visitarme algunos de ustedes, dijeron: hermano, se ve más delgado. ¿Más? Pero bueno, hemos visto, hermanos, que hay personas que se enferman y los vemos y, caray, se ve muy viejo, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Pero después de un tiempo, Dios los bendice y los renueva. ¿Verdad que sí? Bendito sea el Señor, hermanos. Nosotros estamos también en ese plano. Él sacia de bien nuestra boca. Cuando nos enfermamos, hermanos, Él nos ayuda, nos renueva. Dios es misericordioso, hermanos. La palabra misericordia aparece allí en ese salmo por lo menos 4 veces. Dios es bueno, Dios es justo. El versículo 6 habla de justicia. Dios es el Rey soberano, el versículo 19, entre otras cosas. Y la idea, hermanos, es que esta predicación, hermanos, esto que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, nos lleve a pensar en Dios, hermanos, a pensar en sus beneficios, a pensar en su carácter, y nosotros nos quedemos, asombrados. Y no solo eso, sino que tomemos la decisión de consagrar nuestras vidas al Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Si no puede, quédese sentaditos, sentaditos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos. Tu palabra es bendita, tu palabra. Atesoramos tu palabra, el mensaje de hoy. Qué asombroso es lo que tu palabra revela con respecto a ti, lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú harás en el futuro. Te bendecimos, te glorificamos y nos unimos al cántico de David, que dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, ayúdanos a recordar siempre todos los beneficios que tenemos de parte tuya, aún el aliento que todavía tenemos, el respirar, es por pura gracia, por pura misericordia. Porque tú en cualquier momento puedes decir: deja de respirar, y en ese momento, oh Señor, dejamos de ser en un instante. Pero es tan bueno, Señor, que nos permites la vida a pesar de lo pecadores que somos. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo. Ayúdanos a serte fiel. Amén.